Litigio sustantivo. El foro pensado para orientarte sobre tus obligaciones y derechos legales en la equidad de la ley. Litigio sustantivo. Tu deber, tu derecho, tu derecho, tu deber. Con el licenciado Francisco Vázquez. Bienvenidos a Litigio Sustantivo. Tu derecho, tu deber, tu deber, tu derecho. El espacio pensado para orientarte en la solución del problema jurídico que tengas. Nos acompaña la licenciada en nutrición, Sachi Vega. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias. Pues, Sachi, amigos, amigas, ¿han escuchado algún familiar, el primo de un amigo que tiene un juicio de alimentos y que considera que es una cantidad enorme? Precisamente la licenciada en nutrición nos va a hablar qué comprende esos alimentos, porque déjenme decirles, nutrióloga, como tú bien lo sabes, en un aspecto jurídico te comento, un juicio de alimentos comprende casa, habitación, educación, salud, alimentos propiamente dichos, sano esparcimiento, bienes, productos y servicios que el menor necesite. Sin en cambio, los alimentos es un factor que comprende ese juicio de alimentos. Por ello, la gran pregunta, nutrióloga, ¿qué es lo que debe de comer un menor de edad? Yo creo que aquí lo importante sería reconocer que la importancia es el desarrollo y el crecimiento que va a tener el menor. No, y tiene razón, porque en lo jurídico, amigos, ustedes lo han escuchado, es relevante el buen desarrollo físico, psicológico y emocional. Y claro que la alimentación es importante. Y influye demasiado, ¿sabes? Porque si un menor de edad o un infante tiene una alimentación adecuada, una nutrición buena y efectiva, va a tener un crecimiento adecuado y además un desarrollo. Es decir, que sus habilidades emocionales, sociales, como tú lo dijiste, se van a desarrollar o van a ser más factibles si tiene una alimentación adecuada en casa. Y todo se inicia en casa, claro, con la orientación y con el conocimiento que los padres también ejercen hacia los pequeños. Claro. Entonces es muy importante lo que comentas, claro. Ahora, nutrióloga, amigos, siempre en un juicio de alimentos consideramos por parte de quien tiene que pagar que es excesivo. Entonces, ¿hay alguna canasta básica? ¿Hay algún parámetro donde nos puedas decir, oye, a través de esta norma, a través de esto que hay, un niño, un bebé necesita esta alimentación, un niño necesita esta otra, un adolescente, ¿qué necesita? Yo creo que aquí vamos a partir de las etapas. Bien. Pero tomando en cuenta la norma 043, que es la norma oficial mexicana, nos podemos basar para decir qué es lo que necesita un pequeño, un adolescente, de acuerdo a la etapa en donde está creciendo. Por ejemplo, la herramienta que mayormente ocupamos en cuanto a nutrición es la muy conocida, el plato del bien comer. Todos lo conocen, ¿no? Y sabemos, y realmente es una estructura o es una herramienta muy básica y muy fácil de llevar a cabo, y más en los niños, porque como si la has visto es muy visual, tiene colores, tiene como que estas partes, estas medidas, podemos tomarlo en cuenta. Y por ejemplo, en cuanto a las etapas que tú comentas, las más importantes van a ser desde el desarrollo, desde donde está creciendo el feto. Esa es la base importante y muchas veces no las toman mucho en cuenta porque dicen, ay, pues ya estoy embarazada ya, pero no, realmente la nutrición comienza desde que está el feto creciendo en la madre, en el vientre de la madre. Entonces, después de que crece, después de que nace el pequeño, es un lactante. Lo ideal es que su lactancia esté hasta los 2 años. Es lo recomendable, la lactancia materna. Porque si tú le das lactancia materna a tu pequeño, vas a evitarte muchos gastos en cuanto a sucedáneos, por ejemplo, o
fórmulas de leche. No son necesarias a menos que el pequeño tenga como alguna patología o algo que le indique su médico o algún nutriólogo también. Pero sin embargo se puede tomar en cuenta nada más la lactancia materna. De los 6 meses al año ya iniciamos con la complementaria. Ya iniciamos a empezarle a darle probaditas, un poquito de alimento, cositas y así. Y realmente los gastos que son para esta alimentación del pequeño son muy mínimos, porque la cantidad que come el pequeño es muy poquita. Tiene de hecho 30 milímetros de capacidad gástrica el bebé. Es muy poquito alimento que lo vamos a ir llevando poco a poco. La otra etapa, que es la siguiente, es del año a los 4 años. Y en esta etapa va a ser muy importante que le demos como la prioridad al pequeño de que explore, de que manipule, de que tenga ese contacto con los alimentos. Y es muy importante tener un ambiente también emocional y amoroso de la familia para que el pequeño pueda desarrollarse adecuadamente. Y esto incluye mucho, o sea, los factores sociales en la alimentación del pequeño van a desencadenar muchísimas cosas a posterior tiempo. Y claro que aquí podemos empezar con esta parte de la educación de qué es lo que te empiezo a dar en casa, qué alimentos vamos a ir escogiendo para ti. Pero es importante, o lo que marca mucho la norma, es que respetemos mucho la parte de saciedad, de los gustos, de la preferencia de los alimentos del pequeño. La otra etapa es de los 5 años a los 9 años. Y en esta parte ya van creciendo más, y van desarrollando más y van conociendo más cosas. Entonces, el pequeño o el infante, de cierta manera, tenemos que irlo orientando a la elección de los alimentos. Si tú bien sabes, en casa a veces no elegimos los mejores porque no tenemos como que la educación de cierta manera. Sí. Sin embargo, para eso es esta plática, ¿no? Para aprender, Pero ese darle elegir a los niños no es entre pizza y embutidos. No, claro que no. Lo ideal sería es darle a elegir alimentos que sean adecuados para su nutrición. Por ejemplo, ¿qué te va a traer mayor beneficio? Que tengas un alimento completo, por ejemplo, vamos a poner el menú, ¿no? Que coma unos bisteces a la mexicana y un poquito de arroz, aguacate y su agüita si quieres de piña. A comparación de si le compras una hamburguesa que lleva papas, hamburguesa, en comparación, ¿qué crees que le va a nutrir más? Claro, definitivamente no las papas, no claro, grasas. Sería... Pero fíjate, nutrióloga, que muchas de las veces, amigos, amigas, cuando estamos en un juicio, vienen las emociones y entonces, en aras del amor, del cariño hacia los hijos, algo sucede que en un juicio pedimos de manera excesiva, o bien la alimentación de los menores no es la adecuada. Por eso este programa, por eso este tema, porque en litigio sustantivo, tu derecho, tu deber, tu derecho, encaminar esa alimentación adecuada, sana, nutritiva, porque bien dices, esto va a influenciar o va a permitir un buen desarrollo para los niños. Y decías algo muy interesante, esa alimentación se va a ver reflejado en su estado de ánimo. Claro, totalmente. Platícanos de ello. Mira, hay estudios que demuestran que los niños cuando consumen más alimentos, hamburguesas, pizza, chiquitas y todo esto, tienden a tener un desarrollo cognitivo no tan desarrollado a comparación de una persona que se alimenta con alimentos más orgánicos, como verduras, frutas, cereales integrales y todo esto. Y esto repercute en la parte del conocimiento o la destreza mental. Puedes tener una mayor actividad cognitiva a nivel cerebral, ¿vale? Cuando estás alimentado de una adecuada forma, con una alimentación correcta a comparación de alguien que no lo está haciendo. Y eso tiene mucho que ver porque los alimentos que vamos a elegir o que son idóneos para los pequeños tienen que ser verduras, frutas, lo sabemos, ¿no? Leguminosas, pero ¿por qué son importantes? Tú dirás, pero ¿por qué tanto énfasis en eso, no? Y esto radica en la cantidad de nutrimentos que te va a aportar a tu cuerpo: vitaminas, minerales, agua, fibra, energía, proteínas, aminoácidos, y todo esto va a permitir que tú tengas un mejor desarrollo cognitivo, que tú puedas aprender más. Por ejemplo, los niños están en una etapa de absorción, todo lo que ven, lo aprenden, lo conocen, lo quieren hacer. Entonces, aquí influye mucho el cómo quieres que tu hijo se desarrolle a futuro. Todo lo que vamos a hacer para nuestro pequeño es para encaminarlo a un futuro sano, adecuado. Y la alimentación, no solamente la visita y convivencia y todo lo demás que es importante, sino la importancia de la alimentación y que sea nutritiva. Y claro, también aquí está la parte del equilibrio y de saber cómo combinar los alimentos. Los alimentos no hay que satanizarlos tampoco, o sea, tampoco es malo comerte de vez en cuando una pizza o una hamburguesa.
porque lo vas a hacer una vez a la semana, por ejemplo, pero ya cuando lo haces en un estado frecuente o un consumo frecuente, ahí es cuando hay un daño, y tú lo has visto, la mayoría de los niños ahorita tienen sobrepeso, incluso diabetes infantil. Desafortunadamente. Y es lo que me preocupa de cierta manera, qué es lo que está pasando en la sociedad para que los niños estén pasando por esas enfermedades que realmente no deberían de pasar. Mucho radica en lo que es la alimentación y cómo es que se está llevando a cabo su ciclo de casa. Y claro que, por ejemplo, imagínate, cuando son adolescentes, los trastornos de conducta alimentaria influyen demasiado. Hija, te voy a dar alimentos, verduras todos los días. No, sí, totalmente. Fue una proyección, pero estamos en vivo y es interesante, me parece muy interesante esto que mencionas, como la alimentación que sea nutritiva, que sea adecuado, va a influir en tu conducta, va a influir en tu capacidad de aprendizaje. Claro. Y que claro, nosotros los papás que adoramos, que debemos de procurar siempre el buen desarrollo de los hijos, estemos juntos o estemos separados, es una obligación de ambos progenitores que los hijos estén bien. Y entonces entiendo que si en la adolescencia la persona, el hijo, la hija, tiene una nutrición, una alimentación nutritiva, eso va a ser menos dificultoso, claro, esa etapa. Y creo que va a ser más fácil que ellos puedan llevar esa etapa a cabo, porque imagínate, los adolescentes pasan por procesos muy difíciles, hormonales, cambios, y es algo fisiológico, es algo sumamente normal. Pero imagínate que tú como padre le das a tu hijo esa fórmula o esa herramienta más fácil para que ellos puedan conectar más rápido, para que ellos se puedan sentir entendidos más fáciles, para evitar que tengan anorexia, bulimia o vigorexia, algunos de los trastornos que comúnmente se están llevando a cabo en esta época, ¿no? Entonces, uno como padre o como familiar, en este caso como lo comentabas, podría influir o podría ayudar al pequeño en una alimentación adecuada, porque imagínate, se preverían muchísimas cosas, desnutrición, obesidad, o que expongas al pequeño en una situación. Y déjame comentarte que cuando leímos esta parte de los trastornos, tiene mucho que ver cuando los padres, por ejemplo, se separan, o cuando hay un conflicto emocional en la familia. Esto desempeña mucho, o sea, esto como que es un punto de quiebre para ellos. Influye en su alimentación, y luego si los alimentamos mal, peor. Imagínate, peor. Entonces ya le estás dando todo para que el pequeño o el adolescente se derrumbe o caiga, que es como lo sienten en ese momento, ¿no? Sí. Entonces podemos fomentar una alimentación adecuada con los adolescentes, más que nada. Y tú te preguntarás, ¿cómo le voy a hacer? ¿O tú cómo le harías como padre para que tu hijo coma adecuadamente? Pues empezando por nosotros mismos, claro, ¿no? Si yo como papá, como mamá, ando comiendo papitas, tacos, de alguna manera lo voy a replicar. Lo va a replicar, ¿no? El pequeño, ¿no? Sí. Entonces creo que el cambio también inicia por nosotros mismos, pero claro, con la educación, con la alimentación, con saber qué es lo que hacer, qué es lo que darle, ¿no? Porque es muy fácil decir, pues come frutas y verduras. Pero yo no las como, ¿no? Pero no las comes, ¿no? Yo lo decía, tú no las comes, ¿no? Claro. Yo sí. Oye, me parece muy interesante, amigos, amigas, este tema de la nutrición, de una alimentación adecuada, porque nutrióloga, pasándolo al juicio de alimentos, vemos mucho pleito, sobre todo a la hora de pagar. De ahí la pregunta es, en un niño, en un adolescente, ¿hay algún parámetro de qué costo tiene esa alimentación nutritiva a la quincena o al mes? Tomando en cuenta que la alimentación no es el único aspecto que jurídicamente comprende el juicio de alimentos. Como ya lo mencionamos, son otros factores: casa, habitación, educación, salud, sano esparcimiento, bienes y productos propios de la edad que cada menor requiera. Lo que estamos hablando es el punto de alimentos. ¿Qué costo tendría una alimentación nutritiva, así como nos lo dices, para un hijo, una hija, dependiendo de la etapa, de manera mensual? Hay un estudio, hay un censo que se lleva a cabo y se encarga la Profeco, Cofepris.
hacen un censo anual y de hecho hace poco se hizo una actualización el 14 de octubre de este año muy y reciente. es la canasta básica. Muchos la conocemos, ¿no? Y nos podemos orientar en eso, plasmar en ello. Hay 24 productos actualmente que son los más destacables o los que la sociedad mexicana consume habitualmente, pero tomando en cuenta también como esta parte de una alimentación adecuada, una alimentación Bien. saludable. Y los que entran en este rubro van a ser frijol, arroz, leche, huevo, alimentos de origen animal, pollo, res, pescado incluso, frutas y verduras. En este caso las frutas y verduras las podemos ir combinando y variando, porque no necesariamente tienes que consumir todos los días calabacita. La importancia aquí es que vayas variando los alimentos. Pues a la Bien. semana comemos calabaza, espinaca, y entre otras, ¿no? Y lo que nos dice la COFEPRIS es que el precio radica entre 700 y 1000 cada semana, de acuerdo o de diferentes lugares en donde tú vayas a comprar. Claro, Se toma sí. un rango porque aquí hay que contar mucho también el aspecto sociocultural, donde compras, cuál es tu economía, qué es lo que te conviene más, pero eso no significa que no podamos elegir alimentos adecuados, o cuando vayamos a comprar, qué alimentos podemos considerar mejores, ¿no? Para nuestros pequeños. Y en este caso, ya sea que vayas al súper o vayas a por ejemplo, a un mercado, que de diferentes... Pero el parámetro más o menos son 700 pesos a 1000 pesos, dependiendo del lugar donde los compres. por ¿vale? cada persona, por cada hijo. No, es en una familia de 4 personas Ah. aproximadamente. Mira, eso es muy porque- interesante. Sí, la COFEPRIS hizo ese estudio, ese censo, y nos indica que la familia está compuesta más o menos con 4 personas. Entonces el gasto por semana de familia. 700 pesos. Pues amigos, ya escucharon, es un parámetro muy interesante y también retomo lo que nos decías, es la norma 043, 043 que habla precisamente de... para una orientación adecuada de alimentación en grupos vulnerables. Aquí tomamos en cuenta los niños, los lactantes, embarazadas y adultos mayores, y claro que también los adultos, pero nos enfocamos más en estos porque son grupos de personas que son más susceptibles, enfermedades, emociones, mil cosas que platicamos hace un ratito. No, hombre, excelente. Pues amigos, ustedes ya escucharon, la nutrición, la alimentación es importante y no solamente como un aspecto jurídico moral que papá, mamá tenemos la obligación de contribuir, sino que también es importante que esa alimentación sea la adecuada, sea nutritiva, porque va a ayudar no solamente al buen desarrollo físico, psicológico y emocional de los hijos, sino que también les va a ayudar a ese conocimiento, a su aprendizaje, también a su convivencia. Por lo tanto, nutrióloga, si alguien de nuestro público estuviera interesado, no solamente por algún aspecto jurídico, sino también por un aspecto de que ya debemos tener ese derecho humano a una alimentación sana, a una alimentación adecuada, ¿dónde te pueden contactar? Pues pueden contactarme a mi número de teléfono, es 22 22 70 20 92, y pues mi nombre es Sachiela Viladero. Muy bien, pues amigos, ustedes ya la escucharon. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, y también no está por demás, tú que tienes un problema jurídico de juicio de alimentos, sería interesante hacer llegar al juez esto que nos está hablando la nutrióloga, norma 043, la canasta básica, y sobre todo también pedir rendición de cuentas, qué es lo que se está haciendo con el monto de la pensión alimenticia, pero de igual manera fomentar a través de esta información el cumplimiento de papá y de mamá de aportar ambos en la alimentación de los hijos. Pues nutrióloga, muchas gracias por acompañarnos. No, un gusto, muchísimas gracias por estar en este canal y de aportarles información. Gracias. Amigos, amigas, es importante que difundan esta información, que le den like, que se suscriban, y ya como lo comentábamos, estamos así poquito de llegar a esas 20,000 visitas que gracias a ustedes, que gracias a que lo difunden, estamos logrando, poniendo un granito de arena a esa cultura jurídica que todos debemos de tener como una base de una convivencia social, porque si sabes cuáles son tus derechos, cuáles son tus deberes, tu deber, tu derecho, vamos a lograr una sociedad más equitativa,
más igualitaria, vamos a lograr una mejor convivencia en el cumplimiento de estos. Por lo tanto, se despide de ustedes su amigo y abogado Francisco Vázquez, no antes decirles que litigio sustantivo, tu derecho, tu deber, tu deber, tu derecho.